En el complejo mundo de la justicia y la redención, pocas historias capturan tanto la atención como la de Joran van der Sloot. Este nombre, que ha resonado en los titulares de todo el mundo, pertenece a un hombre cuya vida ha estado marcada por el misterio, la manipulación y, finalmente, la caída. Desde su implicación en la desaparición de Natalee Holloway hasta su condena por el asesinato de Stephanie Flores, Joran ha recorrido un camino oscuro y tortuoso que lo llevó a las profundidades de una de las prisiones más temidas del mundo. En este video, exploraremos cómo un hombre que alguna vez parecía tenerlo todo, terminó atrapado en un ciclo de engaño, desesperación y autodestrucción, enfrentando las consecuencias ineludibles de sus acciones en la brutal prisión de Chayapalca, Perú. Número 1. Sombra de la sospecha Joran van der Sloot, un nombre que ha resonado en los medios de comunicación por casi 2 décadas, se ha convertido en un símbolo del misterio y la controversia en torno a uno de los casos más discutidos del mundo. Este individuo, nacido en los Países Bajos y criado en la paradisíaca isla de Aruba, ha sido señalado como el principal sospechoso de la desaparición de Natalee Holloway, una joven estadounidense que fue vista por última vez con él en mayo del 2005. Desde aquel fatídico día, la vida de van der Sloot ha sido una serie de eventos marcados por la oscuridad, las mentiras y la constante lucha por evitar la justicia. Joran van der Sloot nació el 6 de agosto de 1987 en Arnhem, una ciudad ubicada en el este de los Países Bajos. Hijo de Paulus van der Sloot, un respetado abogado, y Anita van der Sloot Hugen, una maestra de arte, Joran fue criado en un ambiente privilegiado, lleno de oportunidades. En 1990, la familia se trasladó a Aruba, una isla caribeña bajo la jurisdicción de los Países Bajos, donde Joran creció en un entorno que podría parecer ideal para cualquier niño. Asistió a la Escuela Internacional de Aruba, donde se destacó no solo académicamente, sino también en el ámbito deportivo, especialmente en tenis y fútbol. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito y normalidad, se escondía una personalidad compleja y, según algunos, perturbada. Desde una edad temprana, Joran mostró señales de comportamiento problemático. Su madre, Anita, reveló en una entrevista posterior que Joran tenía la costumbre de mentir y escaparse de la casa durante la noche para visitar casinos, una conducta que, en retrospectiva, parecía ser una señal de los problemas más graves que vendrían. Esta tendencia a vivir una doble vida se convirtió en una característica definitoria de su personalidad, una característica que eventualmente jugaría un papel crucial en los eventos que lo llevarían a ser investigado por la desaparición de Natalee Holloway. El 29 de mayo de 2005, Joran van der Sloot conoció a Natalee Holloway en el bar Carlos and Charlie's en el centro de Oranjestad, la capital de Aruba. Natalee, una joven estadounidense de 18 años, había viajado a la isla con sus compañeros de clase para celebrar su graduación de la escuela secundaria. Aquella noche, Natalee y Joran compartieron copas y bailaron juntos en el bar. Cuando el bar cerró a la 1 de la mañana, Natalee fue vista por última vez subiendo a un automóvil con Joran y 2 amigos suyos, los hermanos Deepak y Satish Kalpoe. Este fue el comienzo de un misterio que ha atormentado a las autoridades, a la familia de Natalee y al público en general durante años. Número 2. Caída en la oscuridad. Después de su liberación en el 2007, Joran van der Sloot intentó retomar su vida en los Países Bajos, pero el peso de las acusaciones y la presión mediática comenzaron a pasarle factura. A medida que los años avanzaban, su comportamiento se volvió cada vez más errático, y la obsesión por el caso Holloway seguía atormentándolo. La atención constante de los medios de comunicación y la falta de un cierre definitivo en el caso solo alimentaron el fuego de su creciente paranoia y desesperación. Tras su regreso a los Países Bajos, Joran se matriculó en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Arnhem, donde estudió gestión empresarial internacional. Sin embargo, su vida en la universidad fue todo menos normal. A pesar de estar físicamente presente en las clases, su mente estaba atrapada en los eventos de Aruba. Los compañeros de clase lo describieron como un joven retraído,
que evitaba las interacciones sociales y parecía vivir en su propio mundo. Joran pasaba gran parte de su tiempo en línea, donde se dedicaba a jugar al póker y a interactuar en foros de Internet donde el caso de Holloway era discutido. Este aislamiento autoimpuesto y su inmersión en el mundo virtual solo agravaron su situación mental. En abril de 2007, Joran decidió colaborar con un periodista holandés para escribir un libro sobre su versión de los eventos relacionados con la desaparición de Natalee Holloway. En este libro, Joran intentó presentarse como una víctima de la injusticia y la presión mediática. Afirmó que, aunque había cometido errores, no era culpable de la desaparición de Holloway. Sin embargo, muchos consideraron que este libro no era más que un intento de manipulación, otra estrategia para confundir y desviar la atención de su posible culpabilidad. El lanzamiento del libro fue recibido con escepticismo y críticas, tanto por la familia Holloway como por el público en general. Mientras tanto, las autoridades de Aruba seguían reabriendo y cerrando el caso de Natalee Holloway, pero sin avances significativos. La frustración de la familia Holloway creció con cada nuevo informe que no lograba llevar a un cierre. Beth Holloway, la madre de Natalee, se convirtió en una figura pública que luchaba incansablemente por justicia, mientras que Joran se hundía cada vez más en un abismo de mentiras y contradicciones. Número 3. Entre rejas. El encarcelamiento de Joran van der Sloot en la prisión de máxima seguridad de Chapalca, Perú, marcó un punto de inflexión en su vida. Esta prisión, ubicada en un lugar remoto y hostil en lo alto de los Andes, es conocida por ser uno de los centros penitenciarios más brutales del país. Para muchos, la mera mención de Chapalca evoca imágenes de condiciones inhumanas, donde los reclusos son sometidos a un régimen de aislamiento extremo, frío intenso y un constante estado de vigilancia. Chapalca no es una prisión ordinaria. Construida a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en un área que experimenta temperaturas bajo cero durante la mayor parte del año, este centro penitenciario fue diseñado para albergar a los criminales más peligrosos de Perú. La ubicación remota de la prisión, lejos de cualquier centro urbano, asegura que los reclusos estén completamente aislados del mundo exterior. No hay visitas regulares y la comunicación con el exterior es extremadamente limitada. Para Joran, este fue un golpe devastador. Acostumbrado a manipular su entorno y a interactuar con los medios de comunicación, encontró que en Chapalca su capacidad de controlar su narrativa se evaporó rápidamente. La vida diaria en Chapalca es dura. Los reclusos son despertados antes del amanecer y obligados a seguir un estricto horario que incluye largas horas de trabajo físico en condiciones extremas. La alimentación es básica y escasa, compuesta principalmente de raciones que apenas cubren las necesidades calóricas mínimas. El acceso a la atención médica es limitado y los reclusos enfermos a menudo deben esperar días o incluso semanas para recibir tratamiento. Para Joran, que ya estaba luchando con problemas de salud mental antes de su encarcelamiento, estas condiciones solo empeoraron su situación. Número 4. El imperio del miedo. Mientras Joran van der Sloot se adaptaba a la dura vida en Chapalca, su situación dentro de la prisión comenzó a evolucionar de maneras inesperadas. Aunque inicialmente parecía estar en desventaja, aislado y acosado por otros reclusos, Joran pronto comenzó a utilizar sus habilidades para construir una red de influencias dentro del sistema penitenciario. El poder en las cárceles de máxima seguridad como Chapalca no se mide solo por la fuerza física, sino también por la capacidad de manipulación y el control de recursos escasos. Joran, consciente de esto, comenzó a tejer una red de contactos tanto entre los reclusos como entre los guardias de la prisión. Utilizando su astucia y su habilidad para detectar las debilidades de las personas, Joran empezó a ofrecer favores y protección a aquellos que le podían ser útiles. A cambio, exigía lealtad y servicios que le permitieran mejorar su calidad de vida en prisión. Uno de los principales métodos que Joran utilizó para ganar influencia fue el tráfico de información. En una prisión donde el acceso a las noticias del exterior es limitado y las comunicaciones están estrictamente controladas, Joran se dio cuenta de que podía utilizar la información como moneda de cambio.
A través de contactos con guardias y otros reclusos, logró obtener noticias y datos que luego distribuía selectivamente, ganándose así la confianza de algunos y el temor de otros. Este control sobre la información le permitió consolidar su posición, convirtiéndose en un intermediario clave dentro de la prisión. El control de Joran sobre la información no solo le otorgó poder, sino que también le permitió anticiparse a posibles amenazas. En varias ocasiones, utilizó su red para identificar complots en su contra y neutralizarlos antes de que se concretaran. Esto no solo lo mantuvo a salvo, sino que también reforzó su reputación como alguien que siempre estaba un paso adelante, un recluso al que era mejor no subestimar. A medida que su influencia crecía, Joran comenzó a involucrarse en actividades más ilícitas dentro de la prisión. A través de sus contactos, logró establecer una red de contrabando que incluía desde alimentos y ropa extra hasta sustancias ilegales. Aunque este tipo de actividad era extremadamente peligrosa, Joran sabía que el riesgo valía la pena, ya que le permitía mantener el control y ofrecer recompensas a aquellos que le eran leales. Esta red de contrabando no solo mejoró su situación personal, sino que también le permitió adquirir más poder, ya que otros reclusos comenzaron a depender de él para obtener los bienes que de otro modo serían inaccesibles. La red de contrabando de Joran se extendió incluso fuera de la prisión, donde logró establecer conexiones con grupos criminales en el exterior que le suministraban los productos que luego introducía en Chayapalca. Estos contactos externos le permitieron mantener un flujo constante de mercancías, lo que aumentó aún más su poder dentro de la prisión. Sin embargo, esta actividad también atrajo la atención de las autoridades penitenciarias, que comenzaron a vigilarlo más de cerca. En respuesta a la creciente vigilancia, Joran adoptó un enfoque aún más cauteloso y comenzó a utilizar intermediarios para llevar a cabo sus transacciones. Estos intermediarios, a menudo otros reclusos, eran cuidadosamente seleccionados y controlados mediante una combinación de recompensas y amenazas. Número 5. La redención fallida. A medida que Joran van der Sloot consolidaba su poder dentro de la prisión de Chayapalca, las consecuencias de sus acciones comenzaban a manifestarse. Aunque había logrado establecer un imperio del miedo y la manipulación, la presión constante y la paranoia que venían con este poder empezaron a afectar su salud mental y física. Después de varios años de encarcelamiento, Joran comenzó a experimentar una especie de crisis existencial. Las duras condiciones en Chayapalca, combinadas con la constante amenaza de violencia y traición, comenzaron a desgastar su psique. En un intento por aliviar su situación, y quizás, en parte, por buscar un sentido de redención, Joran empezó a mostrar interés en la religión y la espiritualidad. A través de las visitas ocasionales de capellanes y voluntarios religiosos, Joran empezó a explorar la idea del perdón y la redención, algo que nunca había considerado seriamente antes. Sin embargo, la transición de Joran hacia una vida más espiritual fue vista con escepticismo por aquellos que lo conocían. Muchos, incluidos los guardias y otros reclusos, vieron su repentino interés en la religión como otro intento de manipulación, una estrategia para ganar simpatía o mejorar su situación dentro de la prisión. A pesar de estos rumores, Joran continuó asistiendo a los servicios religiosos y participando en actividades espirituales, aunque sus motivaciones seguían siendo objeto de debate. El cambio en el comportamiento de Joran también incluyó intentos de reconciliarse con algunas de las personas a las que había perjudicado. En cartas y mensajes enviados desde la prisión, Joran expresó su arrepentimiento por los crímenes que había cometido y pidió perdón a las familias de sus víctimas. Sin embargo, estas disculpas fueron recibidas con desconfianza y desprecio. Beth Holloway, la madre de Natalie Holloway, fue particularmente vocal en su rechazo a las disculpas de Joran, calificándolas de insinceras y acusándolo de intentar jugar con los sentimientos de las familias afectadas. El escepticismo hacia los intentos de redención de Joran no era infundado. A pesar de sus supuestas buenas intenciones, Joran continuó involucrado en actividades ilícitas dentro de la prisión, lo que indicaba que su naturaleza manipuladora no había cambiado. Las autoridades penitenciarias, conscientes de su doble juego, comenzaron a monitorear más de cerca sus acciones,
lo que eventualmente llevó a la exposición de algunos de sus esquemas de contrabando y manipulación. La redención, en el caso de Joran, se convirtió en una farsa, un intento fallido de presentar una nueva imagen mientras seguía atrapado en sus viejos hábitos. Su incapacidad para dejar atrás sus tendencias criminales solo sirvió para reforzar la percepción de que Joran era incapaz de cambiar verdaderamente. A medida que estos intentos de redención fallaban, Joran se encontraba cada vez más aislado, tanto física como emocionalmente, dentro de las paredes de Txalaparka. El aislamiento de Joran se agravó cuando varios de sus aliados dentro de la prisión fueron transferidos o castigados por su participación en actividades ilegales. Sin su red de apoyo, Joran se vio forzado a enfrentar las consecuencias de sus acciones sin el respaldo que había llegado a depender. Este aislamiento contribuyó a un deterioro aún mayor de su salud mental, con informes de que Joran había comenzado a mostrar signos de depresión severa y ansiedad. En un último intento por buscar algún tipo de alivio, Joran solicitó ser trasladado a una prisión diferente, argumentando que su vida estaba en peligro en Txalaparka. Sin embargo, las autoridades peruanas, conscientes de su historial de manipulación, denegaron su solicitud, insistiendo en que debía cumplir su condena en el mismo lugar. Este rechazo fue un duro golpe para Joran, quien había puesto sus últimas esperanzas en un cambio de entorno que pudiera ofrecerle una oportunidad para empezar de nuevo. El fracaso de Joran en encontrar redención dentro de la prisión lo dejó en un estado de desesperación. A pesar de sus intentos de cambiar su imagen y buscar perdón, la realidad de sus crímenes y la falta de sinceridad en sus esfuerzos lo condenaron a seguir siendo visto como el mismo individuo manipulador y peligroso que había entrado en prisión. Con su red de apoyo desmoronándose y su salud mental en declive, Joran se encontró enfrentando un futuro sombrío, sin la posibilidad de redención verdadera. Número 6. Desesperación y declive. La vida de Joran van der Sloot en la prisión de Txalaparka continuó deteriorándose después de sus fallidos intentos de redención. Sin aliados y con su salud mental en declive, Joran comenzó a mostrar signos cada vez más evidentes de desesperación. Con el paso del tiempo, la vida en Txalaparka se volvió insostenible para Joran. Las duras condiciones que anteriormente había manejado a través de su red de influencias ahora se convirtieron en una carga insoportable. El frío constante, la falta de atención médica adecuada y la dieta insuficiente comenzaron a afectar gravemente su salud física. Joran, que había llegado a Txalaparka relativamente fuerte, comenzó a perder peso rápidamente y a sufrir de varios problemas de salud crónicos, incluidos problemas respiratorios y dolores articulares severos causados por las bajas temperaturas. El deterioro físico de Joran fue acompañado por un colapso emocional. La soledad y el aislamiento en Txalaparka, exacerbados por la pérdida de sus aliados, lo dejaron sin nadie en quien confiar o apoyarse. Su comportamiento comenzó a volverse errático, con episodios de depresión severa y ataques de pánico que se volvían cada vez más frecuentes. A pesar de estos problemas, las autoridades penitenciarias mantuvieron una actitud dura, negándose a proporcionar el apoyo emocional o psicológico que Joran necesitaba desesperadamente. Uno de los momentos más críticos en el declive de Joran fue un intento de autolesión, ocurrido después de un incidente particularmente violento con otros reclusos. Aunque las circunstancias exactas de este intento no se conocen en detalle, los informes sugieren que Joran, en un estado de extrema desesperación, trató de quitarse la vida golpeándose la cabeza contra las paredes de su celda. Este incidente alarmó a las autoridades, que lo colocaron bajo vigilancia constante para prevenir futuros intentos. El intento de autolesión marcó un punto de inflexión en la vida de Joran en prisión. Aunque sobrevivió al incidente, quedó claro que su capacidad para soportar la vida en Txalaparka estaba llegando a su límite. Los guardias y otros reclusos comenzaron a verlo no solo como un manipulador, sino también como alguien quebrado y peligroso, tanto para sí mismo como para los demás. Este cambio en la percepción de Joran resultó en un mayor aislamiento, con menos reclusos dispuestos a interactuar con él por miedo a las posibles repercusiones. Número 7. Los últimos aliados. Mientras Joran se enfrentaba a su declive en Txalaparka,
surgió un último rayo de esperanza en forma de algunos aliados que, aunque pocos, seguían dispuestos a ayudarlo. En medio de su aislamiento, Joran logró mantener contacto con un pequeño grupo de reclusos que, por una razón u otra, no habían abandonado su lealtad hacia él. Estos últimos aliados, muchos de los cuales habían sido beneficiarios de sus favores en el pasado, continuaron proporcionando a Joran pequeñas concesiones, como acceso a alimentos o medicinas que de otro modo serían inaccesibles. Sin embargo, estas alianzas estaban basadas en una relación de necesidad más que de lealtad genuina, y la creciente desesperación de Joran comenzó a poner a prueba estos lazos. Uno de los aliados clave de Joran era un recluso conocido por sus conexiones con el exterior, que había trabajado con Joran en sus actividades de contrabando. A través de este contacto, Joran pudo mantener un flujo de información y recursos que le permitían, al menos en cierta medida, seguir operando dentro de la prisión. Sin embargo, la presión creciente sobre ambos, tanto de las autoridades como de otros reclusos que competían por el poder, comenzó a erosionar esta relación. Los rumores de que Joran ya no era tan poderoso como antes comenzaron a circular, y sus aliados empezaron a cuestionar si seguir apoyándolo era una decisión prudente. Otro aliado importante fue un guardia de la prisión que había sido sobornado por Joran en el pasado. Este guardia, aunque inicialmente dispuesto a ayudar a Joran a cambio de favores, comenzó a distanciarse a medida que las tensiones aumentaban. El guardia temía ser descubierto y castigado por su relación con Joran, y el aumento de la vigilancia por parte de las autoridades penitenciarias solo intensificó sus temores. Eventualmente, este guardia cortó todos los lazos con Joran, dejándolo aún más aislado y vulnerable. El colapso de estas alianzas fue un golpe devastador para Joran, quien se encontraba cada vez más solo en un entorno que se volvía más hostil con cada día que pasaba. Sin sus aliados, Joran perdió el acceso a los recursos que necesitaba para mantener su salud y seguridad dentro de la prisión. Esto no solo agravó su deterioro físico, sino que también lo dejó sin la capacidad de defenderse contra las amenazas que venían de otros reclusos. A medida que su situación se deterioraba, Joran intentó una última táctica desesperada: apelar directamente a las autoridades penitenciarias en un intento por negociar una mejor situación para sí mismo. En cartas y solicitudes formales, Joran ofreció cooperar con las investigaciones a cambio de un trato más favorable. Sin embargo, estas ofertas fueron rechazadas, ya que las autoridades no estaban dispuestas a hacer concesiones a alguien con su historial de manipulación y engaño. Número 8. La caída final. La caída final de Joran van der Sloot fue tan trágica como inevitable. El colapso de Joran comenzó a acelerarse cuando las autoridades penitenciarias, finalmente decididas a poner fin a su influencia dentro de Chalapalca, comenzaron a investigar sus actividades pasadas con renovado vigor. Este aumento en la presión resultó en el descubrimiento de varios de los esquemas de contrabando y manipulación que Joran había establecido, lo que llevó a la confiscación de sus bienes y al castigo de los pocos reclusos que aún lo apoyaban. Estas medidas no solo privaron a Joran de los recursos que necesitaba para sobrevivir, sino que también destruyeron lo que quedaba de su red de apoyo. Sin la capacidad de acceder a bienes de contrabando y sin el apoyo de otros reclusos, Joran se encontró en una posición de extrema vulnerabilidad. Los guardias, que anteriormente habían sido sobornados o manipulados para mirar hacia otro lado, ahora actuaban con total impunidad, castigándolo por cualquier infracción real o percibida. Los reclusos, por su parte, veían a Joran como un hombre derrotado, y aquellos que alguna vez le temieron ahora se sentían libres para atacarlo sin temor a represalias. La culminación de esta caída llegó cuando Joran fue brutalmente agredido por un grupo de reclusos en una de las áreas comunes de la prisión. Este ataque, que lo dejó con heridas graves, fue un acto de violencia premeditado, destinado a enviar un mensaje claro. Joran van der Sloot ya no tenía poder ni influencia dentro de Chalapalca. Las autoridades, al enterarse del ataque, no tomaron medidas significativas para protegerlo, viendo el incidente como un castigo merecido por sus crímenes y sus intentos fallidos de manipulación. Después de este ataque, Joran fue trasladado a una celda de aislamiento por su propia seguridad, pero este aislamiento solo sirvió para empeorar su estado mental.
Completamente solo, sin contacto con otros reclusos o con el exterior, Joran se hundió en una profunda depresión. Los informes de su comportamiento en este periodo describen a un hombre completamente derrotado, que ya no mostraba ningún interés en mantener las apariencias o en intentar recuperar el control. La salud de Joran también sufrió un golpe final durante este periodo. Las heridas del ataque, combinadas con las duras condiciones de la prisión y la falta de atención médica adecuada, lo dejaron en un estado físico lamentable. Joran, que había llegado a Chhalapalca como un hombre joven y enérgico, ahora era apenas una sombra de su antiguo yo, debilitado por la enfermedad y el desgaste. Número 9. Un futuro sombra. Con su caída final y su situación en Chhalapalca cada vez más desesperada, Joran van der Sloot comenzó a enfrentarse a la realidad de un futuro sombrío. Joran, que había pasado la mayor parte de su vida adulta tratando de evitar las consecuencias de sus acciones, ahora se encontraba en una posición en la que ya no podía escapar. Con su salud en declive, sin aliados y sin la posibilidad de mejorar su situación, Joran se enfrentó a la realidad de que pasaría el resto de su vida en Chhalapalca. Esta perspectiva lo sumió en una desesperación aún mayor, mientras trataba de encontrar alguna forma de sobrellevar la situación. A pesar de su situación desesperada, Joran no dejó de intentar encontrar una salida. En cartas enviadas a su familia, imploró por ayuda y expresó su arrepentimiento por las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Sin embargo, estas súplicas cayeron en oídos sordos. Su familia, cansada de sus mentiras y manipulaciones, no estaba dispuesta a hacer más sacrificios por él. Este rechazo final de su familia fue un golpe devastador, dejándolo sin ningún apoyo emocional en su momento de mayor necesidad. Con el paso del tiempo, Joran comenzó a resignarse a su destino. A medida que su salud empeoraba y su situación se volvía cada vez más desesperada, Joran empezó a aceptar la posibilidad de que no saldría vivo de Chhalapalca. Esta aceptación de su destino fue acompañada por un cambio en su comportamiento. Joran, que había pasado su vida luchando y manipulando, ahora mostraba una actitud de resignación y apatía. Este cambio fue notado por los guardias, que informaron que Joran ya no mostraba interés en intentar mejorar su situación o en desafiar la autoridad. La aceptación del futuro sombrío que le esperaba no trajo ningún consuelo a Joran. En lugar de encontrar paz, su resignación solo lo sumió en una depresión más profunda. Los informes de este periodo describen a Joran como un hombre que había perdido toda esperanza, alguien que apenas hablaba y que pasaba la mayor parte del tiempo en silencio en su celda. Incluso los otros reclusos, que alguna vez lo habían temido, ahora lo veían con lástima, como un hombre destruido por sus propias acciones. Número 10. Silencio final. Los días finales de Joran van der Sloot en Chhalapalca fueron un periodo marcado por el silencio y la oscuridad. Después de años de manipulación, engaño y lucha, Joran se enfrenta a un final que, aunque inevitable, es profundamente trágico. El silencio se convirtió en el compañero constante de Joran en sus últimos días. Con su salud deteriorándose rápidamente y su mente sumida en un estado de confusión y desesperación, Joran dejó de intentar comunicarse con los demás. Los guardias notaron que Joran pasaba la mayor parte del tiempo sentado en su celda, mirando al vacío, sin responder a las órdenes ni a los intentos de interacción. El hombre que alguna vez había hablado con confianza y manipulado a quienes lo rodeaban, ahora estaba completamente en silencio. El final de Joran llegó en medio de la noche, en un silencio absoluto. Según los informes, Joran fue encontrado sin vida en su celda por los guardias durante una revisión rutinaria. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de especulación, pero se cree que las duras condiciones de Chhalapalca, combinadas con su deterioro físico y mental, finalmente cobraron su vida. La muerte de Joran van der Sloot, un hombre que había sido el centro de uno de los casos criminales más notables de su tiempo, fue recibida con una mezcla de indiferencia y alivio por aquellos que habían seguido su historia. Joran van der Sloot, un hombre que durante años intentó manipular y escapar de las consecuencias de sus acciones, finalmente encontró en el silencio de su celda en Chhalapalca el desenlace inevitable de una vida marcada por la tragedia y el crimen.